Entonces, ¿quieres orar para que empecemos, Gaby, por favor? Sí, claro, hermano. Oramos. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hermosa noche, Padre, porque nos permita, Señor, estar conectados, Padre, por medio, Señor, de la tecnología, Padre, para poder impartir tu palabra, Señor, para poder estudiarla, mi Señor, para que nosotros, Señor, vayamos creciendo, Señor, en conocimiento, Señor, en sabiduría y en tu verdad, Padre eterno. Danos, Señor, cada día más, Señor, ese conocimiento espiritual y esa sabiduría espiritual, Padre, para poder digerir bien, Señor, tu palabra, mi Señor bendito, y entenderla, Señor, y poderla expandir, Padre eterno, a los que no la conocen. Gracias te doy, Señor, por la vida de mi hermano César, Padre, porque, Señor, le has dado esa sabiduría, Señor, esa motivación, Señor, para poder, Señor, dar estos estudios, mi Señor bendito, y podernos enseñar, Padre Santo, e impartirla, Padre eterno. Síguele dando, Señor, esa sabiduría y ese entendimiento, Señor, de lo alto. Así también, Señor, te pido, Señor, por mis hermanos, Señor, que se van a conectar, Señor, y los que no van a poder, Padre. Bendíceles, Señor, donde quiera que estén, Padre eterno. Bendice, Señor, sus hogares, sus vidas, Padre Santo. Señor, y tú sabes, Señor, el motivo por el cual no van a estar, Padre, pero, Señor, sé tú con ellos, mi Señor amado. En este día ponemos, Señor, este estudio en tus divinas manos, Padre Santo, que tú seas quien lo dirija, Señor, por medio de mi hermano César. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para que quede grabado, voy a repetir lo mismo que habíamos dicho, que parece que Gelita nos había avisado que uno de estos días no iba a poder, no sé si hoy sea el día. Oscarito nos acaba de decir que hoy no va a poder estar. Alex, espero que ahora sí se conecte más tarde y tal vez se conecte alguien más. Pero que hay alrededor de 12 personas, 12 familias que se conectan en YouTube y otras tantas familias se conectan luego por Facebook. Ok, hay grupos de jóvenes que se conectan y bueno, gracias a Dios tenemos una buena asistencia por parte de la gente, ¿no? Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Nos habíamos quedado en Amós, en el capítulo 5, y sí, estábamos viendo que el Señor les decía que pues Israel lo iba a buscar en un momento dado, pero que Él no les iba a contestar cuando ellos estuvieran en aflicción. Desde el versículo 14 les dice que busquen lo bueno y que no hagan lo malo, ¿no? Les dice que establezcan justicia y juicio y que Dios, que es el Dios de los ejércitos, Él va a tener piedad del remanente de Josué, que pues sería también parte del remanente de Israel, porque esto era un llamamiento al arrepentimiento, pero para Israel, no nada más para la tribu de Josué, y eso lo vemos en el versículo 1, ¿no? Que está refiriéndose a Israel. Entonces, en el versículo 15, les dice que aborrezcan el mal y que amen el bien y que establezcan la justicia y el juicio. Creo que lo volví a leer, ¿verdad? Pensé que había leído el 14. No, el 14 leyó el 14. Sí. Sí, bueno, es que se vuelve a como que recalcarles lo mismo. Y entonces empecé desde el 14 y sí, me pasé el 15. Entonces, en el 18 les dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Por qué? Porque les decía el Señor que ya los había desamparado, que los había dejado, que no era lógico que ellos desearan el día de Jehová cuando podrían traer juicio a sus vidas, o más bien juicio una vez que hubiesen muerto, si ellos estaban esperando juicio en el día de Jehová, ¿no? Dice, ¿para qué quieres ese día de Jehová? Les dice, será de tinieblas y no de luz, ¿no? En el versículo 18. Y después en el 20 dice, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? O sea, ellos no iban a esperar esa luz que los que estamos esperando en Cristo, los que estamos esperando en Dios, ese día de resplandor, ¿no? Cuando están haciendo lo bueno. Alguna vez decíamos en una de las clases que cuando nosotros
estamos conscientes de una relación con Dios, lo que estamos haciendo son acciones buenas y no malas. Por naturaleza las hacemos. Si nos equivocamos, si hacemos a veces cosas mal y todo el detalle, a veces cosas que sabemos que no le gustan al Señor, a veces no somos tan obedientes, pero no somos hacedores de maldad, no acostumbramos a hacer el mal de continuo, sino todo lo contrario, ¿no? Tratamos de que la gente conozca de la palabra de Dios, tratamos de que la gente tenga una relación con Dios, que sepa de los atributos, bendiciones y cualidades y características de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es imposible que si nosotros estamos bien compenetrados en ese contexto, pues que de continuo hagamos las cosas mal, ¿no? O que hagamos cosas que sabemos que son totalmente garrafales y que no son un error en nuestras vidas o que no es algo casual. Entonces, eso es lo que nos caracteriza, que no somos de por sí hacedores de maldad, sino que tratamos de hacer el bien. Y entonces les dice el Señor que pues ese día de resplandor no es para ellos, porque ellos habían entrado en idolatría y en una idolatría fuerte, y eso lo vemos al final del versículo, de los últimos versículos del capítulo 6. En el 22 les dice que si les ofrece, que si ofrecen sus holocaustos y sus ofrendas, Él no las va a recibir, que no va a mirar sus ofrendas de paz, pues tampoco los animales que estaban en engorda, que se supone que era lo mejor del ganado que le deberían de ofrecer a Dios. Y entonces les dice en el 23, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos, ¿no? O sea, los salmos, la música, la armonía, él no la iba a escuchar, porque estaba harto. Pero él les dice, ¿por qué? Les dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso rollo. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Les está preguntando, los sacó de Egipto y los trae durante 40 años en el desierto, y entonces les dice, ¿me sacrificaste acaso en esos 40 años sacrificio? No, es algo que se nos hace como que muy, muy absurdo. Cuando nosotros vemos que Israel fue sacado de Egipto y que el Señor los tuvo y que cumplió sus promesas, que hizo tantos milagros como las plagas, cuando abre el mar rojo y todo eso, como que no podemos captar o no podemos creer que a pesar de todos esos milagros tan evidentes, ellos se hayan ido a la idolatría que aquí les dice, ¿no? Porque dice adelante, más bien, o antes bien, llevaste el tabernáculo de Moloc y de Kium, ¿no? Dice, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que se hicieron. Y entonces dice, os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Entonces lo que les está diciendo Dios es, lejos de haber creído después de tantas evidencias, después de tanto amor, tanto respaldo, tanta confirmación de la mano de Jehová hacia el pueblo de Israel, dice, en lugar de eso, llevabas tus ídolos de Moloc, tus ídolos de Kium, y además de eso, tus estrellas, esas demoníacas que hasta en nuestras fechas se acostumbran a usar, ¿no? En los cultos paganos. Entonces, el sacrificio, yo les decía, Moloc, si ustedes se acuerdan, o si tú te acuerdas, Gavita, es un sacrificio donde abrían un toro de metal, metían a los hijos con vida, los cerraban y los horneaban por dentro, ¿no? Y entonces pues eran unos sacrificios demasiado sanguinarios, demasiado violentos, Sí. como para estar tan desviados, porque es lo que platicamos, una vez que ya conociste a Dios, que conoces las leyes, que estás viendo estos milagros, como que se me hace una desviación demasiado insólita, ¿no? Para que esto pudiera suceder.
¿Tú cómo ves, Gaby? No, sí, eran sacrificios crueles que hacían con sus hijos y todo, porque el pueblo era de dura cerviz, era rebelde y tenían dioses. Ujú, sí, sí. Sí, o sea, no nos explicamos Como cómo. dijo, tenían cuestiones, el pueblo tenía cuestiones malvaditas, dijo hace 8 días, Sí, tenía cuestiones sí, malvaditas. hacían cosas, además de eso, hacían cosas malvaditas, ¿no? Como les decía antes. Sí, sí. Entonces, Ah, este, eh, eh, el caso es que por eso mismo los vemos, cuando nosotros leemos la Biblia desde el Éxodo, vemos que hay juicio en el Éxodo, voy a empezar, en el Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, ¿no? O sea, vemos que hay condenación, hay juicio, hay algo que siempre los está limitando por lo mismo, porque tienen demasiadas cosas que no son lógicas, demasiada idolatría. es que decía que por 3 pecados, o sea, él no los iba a perdonar por 3 y por el cuarto. Ajá, Dice, no revocaré su castigo, ni por 3, ni por 4 pecados, ni por el cuarto pecado. sí, Decía, no revocaré su castigo y pues, dice, porque decía, tanto eran sus cuestiones malvaditas que tenían que vendieron su dinero al justo y al pobre hasta por un par de zapatos. ajá, o sea, oprimían a sus mismos este, conciudadanos, a sus mismos parientes tal vez, ¿no? Entonces, sí, era muy, y viendo a ver a quién se transaban, que era lo que decíamos, ¿no? Eh, una Sí, cosa es la idolatría con ese grado de desviación, de perversión y demás, y otra cosa es que desde lo más pequeño como es eh, violentar, robar y demás, a otros más pequeños, pues también lo hicieran. Entonces, o sea, no era parte de un culto, ya era parte de una actitud, ya era parte de su personalidad, ¿no? Entonces, yo creo que lo esos veían como su cultura. sí, esos extremos pues nos hacen ver el por qué el Señor va a juicio tras juicio tras juicio y los entrega a Babilonia y los entrega a los medos persa y cosas así, ¿no? Entonces, Pero fíjese, hermano, que aunque el pueblo de Israel era castigado, no aprendía. No aprendía, a pesar del castigo que le daban, no aprendía, era duro. así es. No Era duro. llegaba, no llegaba a entender el pueblo y, No. y bueno, y también yo creo que eso es parte de lo que hemos visto en algún momento. Cuando no tienes una relación, cuando no tienes una lectura, pues es imposible que comprendas el carácter de Dios. Entonces, no, es muy difícil. Con los patriarcas, yo creo que en algún momento dado por la fe que tenían ya natural, como dice el Señor, tal vez por ver los cielos y las estrellas y reconocer que había un Dios, creador del cielo y la tierra, tal vez eso los llevó a que con ese grado de fe el Señor pudiese tener algún tipo de comunión con ellos, pero Sí. más lo que conocían de sus ancestros. Pero cuando el pueblo en masa o como masa no reciben todos, no todos tienen esa relación, no todos tienen esa comprensión, ni esa cultura, ni esa descendencia, pues es por lo que yo pienso que la gente tendía a perderse, ¿no? Les faltaba una relación con Dios. Entonces, Así es. ahora sí vamos a empezar el 6. ¿Puedes leerte del 6 del 1 al 7, por favor, Gavita? Del 1 al 7, Sí. dice destrucción de Israel. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de ahí id a Gran Hamad, descended luego a Gad de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra.
Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Dice: Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán, y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa, y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa del menor con aberturas. Correrán los caballos por las peñas, ararán con ellas con bueyes. ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto en justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, que decís: no hemos adquirido poder con vuestra fuerza. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Araba. Entonces, aquí lo que vemos es lo mismo, ¿no? Que les dice que, está hablando sobre Sión, de la destrucción de Israel, está hablando sobre los que están de Sión, los que reposados de Sión, y también habla sobre los del monte de Samaria, y así los principales de las naciones, y sobre Israel. Y él les dice que en el 3 dice: vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. O sea, aquellos que les gusta agrandar ese día o hacerlo más extenso o prolongarlo, y que también están sobre la iniquidad, sobre la maldad, haciendo su vida cotidiana. Dice: hay cosas que están medio raras, tendríamos que interpretarlas como que duermen en camas de marfil y jororean las flautas. Y aquí algo que yo no sabía y que había leído era que David hacía sus instrumentos musicales, ¿no? Dice: voy a hacer instrumentos como David. Y entonces, sí, que beben los vinos en tazones y que ungen con ungüentos más preciosos, y etcétera, etcétera. Dice en el 7: por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, o sea, van a ser los primeros que van a ser cautivos, y se acercará el duelo de los que entregan los entregan a los placeres, ¿no? Que ellos iban a ser los primeros que iban a ser entregados. Y después les dice, al final del 10, les dice: ¿hay alguno contigo? Y dirá, o sea, en esta persecución, cuando vean que alguien queda, les van a decir: ¿hay alguien contigo? Y él les va a decir, no. Y entonces él dirá: ok, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. ¿Por qué? Pues porque van a estar en persecución, ¿no? Entonces, y Jehová, pues es el que, de donde viene el castigo, es el que los está persiguiendo prácticamente. Dice, y continúa por eso en el 11 explicándolo, dice: porque aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa del menor con aberturas, ¿no? Correrán los caballos por las peñas,
orarán en ellas con bueyes, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, les está diciendo algunas cosas que son como que de vida cotidiana, me imagino yo, y que les está diciendo, pues no van a ser días cotidianos, al contrario, va a haber mucha persecución, como ya les había dicho antes, y va a haber mucha matanza, ¿no? Dice al final, en el 14 dice, pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamad hasta el arroyo de Arabá. Entonces, iba a ser de un extremo a otro, yo creo, de la ciudad, pues iban a ser totalmente oprimidos, ¿no? Por esta nación. Y luego empiezan las 3 visiones de destrucción. ¿Te lees del 1 al 9, por favor? Sí, dice así: así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí, era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Que era un mensaje para el rey y para el pueblo, ¿no? Es lo que yo entiendo en el 1 y en el 2. Dice, aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Entonces el Señor le dice, ¿se arrepintió Jehová de esto? No será, dijo Jehová. O sea, el Señor ya les había dado el juicio anterior, y luego les dice que aunque Jacob fuera, entre comillas, pequeño, pues no dejaba de ser parte del mismo pueblo y parte de la misma abominación y de todo lo demás. Entonces dice el Señor, ¿crees tú que el Señor se va a arrepentir de lo que ya decretó? Pues no se va a arrepentir. Dice el 4, Jehová el Señor me mostró así, he aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió con gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. O sea, del castigo que le estaba dando, según la profecía, pues no se iba a arrepentir el Señor, se lo iba a cumplir, se iba a mantener. Dice el 7, me enseñó así, he aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, en su mano una plomada de albañil. Esto quiere decir que está comparando ese muro con lo que es la casa de Jacob. Y entonces, esas partes chuecas que tenía, dice el Señor, no, traigo una plomada porque te voy a alinear, te vas a corregir, vas a hacer lo correcto, lo recto, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo el Señor. Para eso era una plomada, ¿no? Y por eso tiene esta visión, ¿no? Entonces le dice, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más, ¿no? Y es lo que yo les decía, no está hablando nada más sobre Jacob, está hablando sobre Israel.
¿no? Así es, de todo el pueblo. Sí, entonces no era Jacob, era todos, ¿no? Eran todos. Eran todos. Entonces, los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Estamos en Amós capítulo 7, exactamente al final, en el versículo, en el versículo 9. Estábamos platicando que habíamos visto, hasta antes del versículo 6, que el pueblo de Israel pues ha sido muy necio, ahí a veces con actitudes de idolatría tan fuertes como los sacrificios a Moloch, y que iba desde su comportamiento más básico, que era el sacrificar, el ser malos con las demás gentes, hasta estos sacrificios tan horrendos como el sacrificio de sus hijos a Moloch, ¿no? Donde les prendían fuego, los metían en este horno con forma de toro y ahí los horneaban. Entonces, vamos en el 7-9. Entonces voy a leer del 10 al 17. Entonces, dice así Amós y Amasías. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado a su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profeticéis más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: No profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Entonces, veíamos que anteriormente ya les había dicho que los iba a acercar, que los iban a cautivar, y que los iban que iban a estar bajo este juicio de Dios. Y entonces, aquí cuando Amasías le dice a Amós que no puede profetizar eso y que procure no hacerlo, es que le dice Amós lo que le espera a este sacerdote Amasías, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que es bastante claro. Él le dice: no profetices, porque Betel es el, ¿cómo le dice? Es el santuario del rey. Y entonces él le dice: ok, yo no soy profeta, y sin embargo, estando atrás siendo boyero, estando atrás de ¿qué? De los higos silvestres, el Señor me toma para que yo venga y te diga lo que está deparado para Israel, dice. Y si tú no me dejas profetizar, pues el Señor dice que tu mujer será prostituta y que tus hijos y tus hijas caerán a espada, ¿no? Entonces, yo creo que así eran las profecías de estos profetas, cuando estaban en esa relación con Dios, pues eran muy fuertes. Y creo que después viene entonces lo que sería la tercera visión de las que habíamos hablado, que empiezan en el capítulo 7. Esta, la del 8, el principio del 8 sería la tercera visión. Entonces, tenés los primeros 3 versículos del 8, Alex, por favor. Ok. 8 dice: Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un castillo de fruta de verano. Y dijo: ¿Qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del pueblo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor,
Muchos serán los cuerpos muertos y en todo lugar los echarán fuera en silencio. Así es. Entonces, esta era la tercera visión de destrucción hacia Israel. Y entonces le dice el Señor, ¿no? Que él veía un canastillo de fruta de verano. Y entonces el Señor, no sé por qué, pero le dice, esto quiere decir que ya no los voy a tolerar más, ya no voy a tolerar más al pueblo de Israel, ¿no? Y les dice, ha venido el fin. Eso es lo que significaba. Sobre mi pueblo Israel, dice, no lo toleraré más. Ya antes les había sacado la plomada para decir que los iba a mantener en raya, y ahorita ya con ese canastillo les dice que no los va a aguantar más, no los va a tolerar, ¿no? Y entonces pues ya les dice que los van a echar fuera, fuera en silencio, ¿no? No sé si yo me imagino que en un lugar de silencio o de quietud, no sé. Luego viene el juicio sobre Israel, y como el juicio de Israel se acerca. Entonces, Gaby, puedes leer del 4, déjame te digo, del 4 al 7, perdón, del 4, si empieza en el 4, del 4 al 9. Sí. Dice, el juicio sobre Israel se acerca. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos de trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. No se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré las tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rompe toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería será, postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Entonces, estábamos viendo, bueno, hay varias cosas que trae aquí. Una vez que ya estuvieron las 3 visiones de destrucción que va a tener Israel, después viene el juicio que va a tener Israel, o cómo se está acercando el juicio que va a tener Israel. Y entonces dice que fíjense, dice desde el 4, donde empezó a leer Gaby, que ellos arruinaban a los pobres y explotaban a los menesterosos, ¿no? Entonces, es lo que nosotros decíamos hace rato, Gaby, y que todavía no estaba Alex, que tenían actitudes, se puede decir, maliciosas, pequeñas, como este tipo de actitudes hacia las gentes que los rodeaban, eran hacedores de maldad. Y también llegaban al extremo, desde ahí partían hasta llegar al extremo de sacrificar a sus hijos, ¿no? A dioses paganos. Entonces, el pecado de Israel pues era bastante fuerte, era un pecado por lo cual el Señor en los 2 capítulos que acabamos de leer anteriormente les decía,
que a veces desde los orígenes, desde el Éxodo, él había estado con ellos y sin embargo ellos adoraban a otros dioses y entre ellos menciona precisamente a Moloch. Entonces, y de ahí salió esta plática de que pues, y aquí lo volvemos a ver, ellos eran malos, eran hacedores de maldad, lo que demostraba que no tenían una verdadera relación con Dios. Y entonces dice en el 5, ¿cuándo pasarás el mes y venderemos el trigo? Y, o sea, que ellos decían, ¿no? ¿Cuándo vas a venir y vamos a pesar? Y etcétera, ¿no? Abriremos los graneros de pan y echaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. O sea, eran tranzas, eran malos. Y después les dice, y está hablando hacia el pueblo judío, no le está hablando ni a Babilonia, ni a los chinos, está hablando con Israel, ¿no? Y después les dice en el 6, para comprar los pobres con dinero, o sea, para tener esclavos, con el dinero que iban a ganar en sus tranzas, ¿no? Sí. Y a los necesitados por un par de zapatos y venderemos, ¿lo vuelve a mencionar? Sí, dice, y venderemos los derechos del trigo, ¿no? O sea, van a alquilar lo que ganen del trigo y de las cosechas. Entonces, si vemos, pues todo eso es un contexto de las cosas que pues hacía el pueblo de Israel, por lo cual el Señor está haciendo bien claro de que los está enjuiciando. Dice, en el 8 dice, ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? O sea, la tierra entera no se va a conmover de las cosas que están haciendo tan perversas. Les dice, ¿no llorará todo habitante de ella? Subirá toda la tierra como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Y entonces dice en el 9, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Vuelvo a lo mismo, esta profecía es muy parecida a la profecía del día de la ira. Entonces, mientras viene el juicio de Israel, tal vez en un juicio a corto plazo, estas profecías a veces se pueden ver como si estuviesen hablando de las profecías a largo plazo o de las que estamos por vivir. Dice en el 11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Fíjense, a pesar de que la historia ha tenido ciertas transiciones con respecto a la palabra, con respecto a Dios, los judíos que han sido esparcidos en el mundo, yo creo que no toda la gente tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Todavía no. ¿Sí me explico, verdad? Entonces, aquí es donde esta profecía podría estarse refiriendo al futuro. Y no el futuro inmediato que tenían ellos, sino el futuro para el día del juicio, el futuro final. Y continúa en el 12 y el 13, dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, y discurrirán, o sea, estarán hablando, buscando palabra de Jehová, y no la van a hallar, ¿no? Entonces dice, en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes van a desmayar de sed. ¿Pero de qué sed? Porque ya les estaba diciendo que no se trataba de sed de agua, sino de sed de la palabra de Dios. La palabra. ¿No? La palabra. Sí. Ok, ¿alguien tiene algún comentario con respecto a esto? ¿Alex o Gaby? ¿No? Sí. Pues esas profecías, hermanos, estas profecías que venían para el pueblo de Israel, pues son profecías, como dice usted, futuras, de las que hoy estamos pasando también. Así y de las que van a venir. Ajá, porque que plagas, que enfermedades, está castigando al pueblo de Israel, así está sucediendo. Ya ven lo de la pandemia, así está sucediendo en cuestión de economía, y aún así la gente, como el pueblo de Israel de antes, hoy la gente, aunque vean lo que vean, no se arrepienten y siguen haciendo sus maldades.
Sí, de hecho, en alguna ocasión, no sé si ya lo había comentado con ustedes, pero en alguna ocasión comentaba yo que muchas veces, por ejemplo, estás platicando con hermanos en la fe y te dicen, ah, no, pero es que esta parte de la Biblia no está hablando de nosotros, les está hablando al pueblo judío que tenía estas y estas y estas actitudes. ¿Se me explicó? Pero Sí, casualmente sí. está hablando de la venida de Cristo, entonces es imposible que no nos afecte. O en este caso, por ejemplo, que alcanzamos a comprender que el mundo, hasta ahorita, lo que nosotros conocemos de lo que ha pasado de la historia, hasta ahorita, las naciones y los jóvenes y la gente no está deseosa de la palabra, no está hambrienta de la palabra. Sí se ve que hay gente que quiere conocer más de la palabra y demás, sí es esa parte de hambre la que estamos viviendo, pero no es todas las naciones. Y antes creo que tampoco existió, o lo que nosotros, que nosotros sepamos. Siempre ha sido muy difícil el compartir la palabra de Dios, por las creencias de los ídolos, por las creencias religiosas, por las creencias de aquellas religiones que son intolerantes, como el Islam, ¿no? Entonces, siempre es difícil. Entonces, y aquí es donde yo digo, esa esencia o eso que nosotros vamos viendo a través de la palabra cuando la vamos leyendo, vemos que hay cosas que todavía no se cumplen y cosas que parecen que se van a cumplir en corto, en breve. Entonces, bueno, esto es importante. Bueno, es importante igual que todo, o sea, pero es bueno que estemos conscientes de que aun cuando a veces parece que está hablando de Israel, ciertamente nosotros no vamos a ponernos a sacrificar becerros y cosas así, porque nosotros ya estamos justificados por el Espíritu Santo, estamos justificados por la sangre de Cristo. Entonces nosotros no tenemos por qué estar haciendo sacrificios, pero de ahí en fuera el hecho de que tenemos que ser correctos, que tenemos que ser coherentes, que tenemos que estar empapados de la palabra de Dios para tratar de hacer las cosas que a Dios le agradan, pues ahí sí no hay vuelta de hoja. De que no debemos hacer estas cosas malas de aprovecharnos de las gentes más necesitadas, y al contrario, debemos de ser instrumentos de justicia, que era mensaje para el pueblo judío, pues claro que nos incumbe, claro que es para nosotros también. Entonces, También. ok, vamos al 9. Alex, ¿empiezas, manito, por favor? Del 9, fíjense, son 15, nos tocan de a 5. Si las matemáticas no me Vi al fallan. Señor, Si no le fallan. vi al Señor que estaba sobre el altar y me dijo, derriba el capitel y estremezase las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subiesen al cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, ahí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fuesen en cautiverio delante de sus enemigos, ahí mandaré la espada y los matarán, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. ¿Sigues, Gaby, por favor? El edificio en el cielo, él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como los hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir y de los arameos? He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová.
Porque he aquí yo mandaré y haré de la casa de Israel, sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que él alcanzará al segador y el pisador de las uvas, al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, como yo les di, que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Entonces, vemos aquí el título que tiene el capítulo 8, dice que los juicios de Jehová son inevitables, no los puedes eludir, no los puedes esquivar. Es un juicio que dice en el 2, aunque cavasen hasta el infierno, hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. O sea, el juicio sobre Israel iba a ser porque ya estaba definido que así iba a ser. Dice, y si se escondieren, estoy leyendo el 3, y si se escondieren en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, ahí mandaré a la serpiente y los morderá. O sea, donde se metan les va a alcanzar, ¿no? Si se fuesen de cautiverio, ¿no? Y ahí mandará la espada y los matará, ¿no? Y dice el 5, el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. O sea, como que se va a hacer y después, ¿no? Primero va a crecer y luego se va a contraer. ¿Se acuerdan que la profecía decía que la tierra iba a ser conmovida en el final de los días y todo eso? Entonces aquí está hablando de toda la tierra, cómo va a ser también conmovida, cómo va a ser inflada. Se decía que según las profecías de diferentes culturas en el mundo, esta última etapa que venía era precisamente una etapa de fuego, y las profecías también hablan lo mismo, ¿no? Que el Señor los iba a destruir por agua y por fuego y cosas así. Entonces es la etapa de fuego la que estamos seguros que viene para el día de la ira del Señor. Y aquí pues tal vez esto de que la tierra es conmovida en toda la tierra y en todas las naciones se va a sentir este temblor universal, tal vez sea parte de esto donde va a ser expandido en el día en que viene el castigo por el pueblo de Israel, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no parece haber sucedido esto antes, lo que quiere decir que posiblemente sea una profecía entre el castigo contemporáneo de Israel en aquel tiempo más lo que viene para el día de la ira. Dice el versículo 10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. O sea, bien confiadotes, ¿no? Y sin embargo los va a alcanzar. Entonces
El siguiente título es cuando viene ya la restauración futura de Israel. Una vez que el Señor ya estableció su juicio, también siempre se ve que el Señor, a fin de cuentas, perdona a Israel. Y entonces dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. O sea, viene un último templo, pero no sabemos si estamos hablando de un templo en la Nueva Jerusalén, pero en la Nueva Jerusalén no va a haber templo, ya me acordé, porque ya ven que dice que no va a haber templo y demás, porque Cristo va a ser nuestra, ni sol ni nada, porque Cristo es el que va a estar ministrándonos. Y entonces dice, ok, cerraré sus portillos, ok, en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces, si no está hablando de un templo, digamos, en la Nueva Jerusalén, posiblemente esté refiriéndose al tercer templo, que es el que falta, que es el tercer templo de Israel, el que falta por edificarse, que veíamos que venía en Jeremías, que Alejandro quedó de darnos un croquis y subirlo a Wikipedia para que podamos todos poder consultarlo ahí cuando querramos. Entonces, ese tercer templo de Jeremías, cuando se dio el tiempo que lo veíamos, pues decíamos que si Jeremías, cuando da la profecía de este tercer templo, todavía estaba puesto en pie el segundo templo, que pues era de preguntarse por qué había profetizado sobre el tercer templo, a menos de que fuera el tercer templo sobre el cual se espera que se edifique cuando Israel, ahora que edifique el tercer templo, pues lo vaya a hacer sobre esos planos. Dice al final, en el 15, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, el Dios tuyo. ¿No? Entonces, pues así terminamos Amós, y pues vamos a leer Abdías, que son bastantes versículos, es un solo capítulo. Y Gaby, léete la primera parte, que es del 1 al... Bueno, léete del 1 al 7 y yo leo la segunda mitad. Ok. No, la humillación de Edom. Sí. Sí, Abdías. Perdón, sí. Alex, Gaby va a leer del 1 al 7, tú lees del 8 al 14 y yo leo del 15 al 21, por favor. Ok. La humillación de Edom. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si me remontares como águila, y aún que entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti y robadores de noche, como has sido destruido, no hurtarían los que les bastase. Si entraran a ti vendimiadores, no dejarían algún rebusco. Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza,
y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevarán extraños cautivos su ejército, y extraños entrarán por tus puertas y echarán suertes sobre Jerusalén. Tú también serás como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día del infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haberte entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Ok. Vamos a interrumpir tantito esto. Entonces, está hablando sobre Edom, pero también les está hablando como Israel, otra vez a lo mismo. Y entonces les dice, ¿no? Que dice esta visión que tenía Abdías sobre Israel, y le dice, hemos oído, en el 1, dice, en el versículo 1, dice, hemos oído el pregón, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantémonos contra el pueblo en batalla, ¿no? Y después les dice en el 2, he aquí pequeño, hablando de Edom, le dice, te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, o sea, has sido oprimido. Le dice, tu soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras entre las hendiduras de las peñas y tu altísima morada, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me puede derribar a tierra? Si estaban en lo alto y entre las peñas, ellos decían, pues ¿cuál de las demás naciones puede venir, o qué ejército puede venir a derribarnos? Dice, si te remontares como águila, le dice el Señor, entonces aunque tú fueses volando como las águilas, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te voy a derribar, dice Jehová. O sea, cuando yo te mande un castigo, estés donde estés, aunque estés entre las peñas, de todas maneras mi castigo te va a llegar, es lo que dice el Señor. Dice, si ladrones vinieron a ti, o robadores de noche, ¿cómo ha sido destruido? No hurtarán los que les bastase. Dice, si entraran a ti vendimiadores, no dejarían algún rebusco, o sea, no dejarían algún recoveco donde pudieran ellos meterse. Y entonces les dice también, como fueron escudriñadas las casas de Saúl, tus tesoros escondidos fueron también buscados, ¿no? Entonces, yo me imagino que ahí eso de que fueron buscados no se está refiriendo a tiempo pasado, sino que se refiere a que así va a suceder, van a ser buscados sus tesoros hasta lo más recóndito. Y después les dice que sus mismos aliados les van a voltear ¿cómo le dicen? Les voltean la cuchara, no me acuerdo cómo le dicen esto, les voltean la espalda, los traicionan. Y les dice el 8, ¿no haré yo que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl? ¿No? O sea, les está diciendo, en ese entonces no van a haber sabios, no van a haber prudentes. ¿Por qué? Porque el Señor los va a tener bloqueados, los va a tener sin ese discernimiento. Dice, y tus valientes serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago, o sea, por la situación tan fuerte, por la injuria a tu hermano. O sea, ahí como parte del pueblo judío dice, por tu injuria hacia Jacob, no, hacia tu hermano Jacob. Y también le dice lo mismo cuando hizo lo mismo con Israel, que lo dice en el 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, ni debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia de ellos.
Y entonces es que les dice, así como eres de malvadito, otra vez, dice, donde te metas, te voy a castigar. Lo que hagas, donde, aunque vueles muy alto, o te vayas muy al centro del infierno, decía el capítulo anterior, ¿no? Ahí te voy a alcanzar, que te vayas al Seol, ahí te voy a alcanzar. Entonces, Sí. dice la exaltación de Israel. Otra vez volvemos a ver, viene su castigo y después como el Señor los limpia y los perdona y los pone en lo bueno. Porque es el pueblo amado, porque es Pues era su pueblo amado, es sí. un hijo amado. A pesar de que vemos que nunca terminan de atar cabos, ¿no? O sea, nunca amarran nada. Se la pasaban con ídolos toda el trayectoria de los 40 años. Entonces, dice el Señor, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo tu recompensa, volverá sobre tu cabeza. ¿No? Aquí les está hablando del castigo, pero va a seguir. Dice, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. De las casas que había dicho que iba a castigar, van a ser castigadas, pero ese remanente va a permanecer. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín y Galad. Dice, y los cautivos de este ejército y de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Serepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Vuelvo a lo mismo, el Señor les dice que pues en el final, no sabemos si al final del castigo, en el final de los tiempos, el Señor a fin de cuentas los pone a ellos en alto, está hablando del remanente, y entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? Está una promesa para que en el remanente del pueblo judío regresara a Jerusalén. Decimos que tal vez para 1968, cuando Israel es declarado una nación libre e independiente. 1948, ¿verdad, Alex? Se me fue el avión, 1948. En 1948, cuando es declarado una nación libre e independiente. Y entonces, en un solo día es declarado Israel como una nación independiente. Se supone que es cuando ese remanente empieza a reunirse en Israel, independientemente de que todavía hay mucha gente de Israel, del pueblo judío, que todavía está esparcida por el mundo, pero que muchos de ellos, ya no siguiendo tradiciones judías, muchos de ellos cristianos, muchos de ellos aún con sus tradiciones judías, pero que no están en el pueblo de Israel, y sin embargo no sabemos este remanente realmente de dónde va a salir, ¿no? No sabemos exactamente dónde va a ser tomado. Y aquí sí creo que es una gran parte de la población judía. No creo que se trate de los 144,000, de los 12,000 de cada tribu de Israel, sino yo sí creo que es un remanente a nivel mundial, sí judío, pero mundial, a nivel mundial. Entonces, tampoco los 144,000 dicen que sean exactamente de Israel, sí son 12,000 de cada tribu, pero pues donde quiera que se encuentren las tribus, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy interesante. Yo creo que también habla otra vez en parte con respecto al futuro. Como yo decía, tal vez de 1948 para acá,
porque este remanente, esta recuperación de Israel, esta restauración de Israel, tampoco ha sido totalmente restaurado, ¿no? No ha habido ese remanente a fin de cuentas, que es muy similar a lo que veíamos del hambre de la palabra. Entonces, Ándale. yo creo que aquí sí podríamos platicar, porque ya no vamos a entrar a Jonás, pero yo creo que sí es importante, pues que algo que quieran comentar ahorita, Gaby o Alex, de lo que vimos o de lo que hemos visto en otras clases, lo que quieran ver. Pues es que está muy claro, hermano, está muy claro que así como habíamos dicho, ¿no? Que son profecías para el pueblo de Israel, son profecías para lo que se viene en el futuro o lo que estamos viviendo, o estamos viendo el remanente del que habla para el pueblo de Israel, pero está el remanente mundial, el remanente de los tiempos finales. Ajá, y yo creo que está bien claro todo, ¿no? De estas profecías. Y esto, lo mismo lo vamos a encontrar en Apocalipsis casi. Sí. En Apocalipsis se habla de los tiempos finales, pero pues aquí nos los está recalcando. Está para el pueblo de Israel, pero también para nosotros. Sí. Sí, que era lo que comentábamos. No podemos excluir o no podemos decir que las cosas que suceden, hay cosas que sí son muy específicas. Hablaba yo de los sacrificios, pero en este caso, hablando de ese remanente, efectivamente ese remanente sí, así como los 144,000, es un remanente judío, porque sí está hablando específicamente sobre el pueblo judío. Ahí sí no entran los cristianos ni nada por el estilo, es meramente judío. ¿Te dio permiso, Rosy, de participar? No, está viendo. Dile que te dé chance. Sí, ¿no? No, pues ahora sí que pues, lo hemos visto y lo hemos reiterado, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? El Señor es cíclico, ¿no? O sea, va por ciclos, va iniciando un ciclo, termina otro. Y digamos, volvemos a lo mismo, con Israel lo tiene en pausa, está en el periodo de la iglesia, hasta que pasen ciertas cosas, vuelve a tomar en donde dejó a Israel para hacer, ahora sí como dicen, los juicios que está, o las visiones que se están viendo, ¿no? Entonces, sí tenemos que ver porque pues obviamente la maldad se está incrementando. Ha habido maldad todo este tiempo, pero pues volvemos a lo mismo. Cuando fue lo de Egipto, hubo un decreto en donde tenían que morir ciertos niños, ¿no? O sea, los niños de tal edad. Y si vemos ahora, ya empieza a haber como esa ley para que maten a esos niños de cierta edad a cierta edad, ¿no? O sea, vuelve a ser otra vez como el ciclo. O sea, ya es un decreto, ya es una ley, ¿no? Entonces vuelve otra vez. Entonces ya los tiempos cada vez son más cercas, ¿no? El corazón de la gente, y vemos cómo la maldad va entrando poco a poco a través de sistemas de televisión, de programas en la tele, o sea, todo eso va mermando más cada vez, y como dices, va apagando la sed de la gente, ¿no? Porque están más interesados en el juego del calamar, ¿no? Ahora que está de moda o algo así, que ya salen un montón de TikToks y todo eso, pero vemos lo que realmente es, pues, es violencia, ¿no? O sea, al final de cuentas es violencia. Que empieza a haber gente, ¿no? ¿Qué dijiste del calamar? ¿Qué es qué? Es el juego del calamar, es una serie. Ah, no sabía. ¿No? Hay una serie que se llama El juego del calamar y que es pura violencia. Ah, ok, ya. Ahora sí ya la entendí. Entonces sí vamos viendo así poco a poco, ¿no? O sea, creo que ya la vio el hermano. Sí. Ahí... Tengo jóvenes también. Entonces, pero es que también volvemos a lo mismo. No me puedo aislar y decir, ay, no, pues es que esto no, hay que verlo para ver los contextos y ver qué es lo que tenemos qué podemos decir, porque tampoco los vamos a juzgar y decir, es que no, véanlo. Y puede ser verídico, hermano, y puede ser verídico. Y como yo lo he dicho siempre, o sea, usémoslo para
predicar, ¿no? O Bien. sea, usemos las cosas que están mal para poderlas hacer, ¿no? Porque lo que ven, ¿no? De repente a veces hacemos comentarios que de películas, que de esto, porque es lo que la gente ve, ¿no? Porque si le hablas, es que el versículo, no sé qué, pues no te van a hacer caso, de repente, o sea, seamos honestos. Entonces ocupemos herramientas para hacerlo. Yo siempre he dicho, pues vean esta película para que lo comparen, ¿no? Y lo hemos comentado, ¿no? En varones de repente, ¿no? El Señor de los Anillos, el Narnia, todo eso de repente ha salido a la plática, ¿no? En cuestión de eso. No Y pues, toques. alguna gente, pues, no toques temas. No toques cuerdas sensibles. Bueno. Como cuando nos pasaron la película del David, ¿no? Que nada que ver los personajes con lo que decía la Biblia, pero bueno. Ok. Pero, digo, así vamos, ¿no? Y hablando también de los otros que ya no son profetas, pues eso también ya, ¿no? O sea, antes era como el que heredado, ¿no? Hijo de no sé quién, para que podían profetizar, ¿no? Pero ya después de cierto tiempo ya no, o sea, ya no tienes que ser hijo de profeta para que tú seas profeta. Claro. Eso ya se perdió desde hace un buen, ¿no? O sea, desde casi no me acuerdo si desde Elías o Eliseo, ¿no? Que decían, este hijo se me fue cuando regresa, que se va Elías y regresa Eliseo. Sí, dicen, era Elías, ¿no? y Eliseo. Cuando le dice que le dé la doble porción del Espíritu, era Eliseo que le estaba pidiendo la porción a Elías. Sí. Entonces regresa y le dicen, que este no es hijo de profeta, digamos. Sí. Es como que ahí se rompe no sé si es ahí, la verdad no recuerdo, si es ahí donde se rompe que ya no tienes que ser de descendencia de profetas, digamos. Entonces ya pueden profetizar, ¿no? Pero yo creo que eso de estoy mal. Sí. Eso de las profecías era relativo, porque como decía aquí Abdías, ¿no? Que decía, pues yo no soy profeta, yo soy boyero, yo recojo bellotas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con David? David era pastor cuando tenía la unción del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl no era más que el más alto y guapo del mundo, del poblado, y el Señor lo escoge para su rey, y en ese momento es que lo unjan con el Espíritu. Y cuando Saúl cae de la gracia le quitan el Espíritu, ¿no? Que era en parte lo que les permitía en un momento dado profetizar, porque Saúl también le toca profetizar cuando empieza, que está con la unción del Espíritu. Entonces, ahí es donde vemos que la profecía en aquel entonces, a pesar de, era parte de la unción del Espíritu, ¿no? Por eso cuando hablamos de los dones espirituales, o hablamos de los frutos del Espíritu, entre ellos está la profecía, está la fe y está el amor, ¿no? Y no voy a comentar Corintios 13, no crean, estoy nada más parafraseando. Entonces, a lo que yo voy es a esto, a que la profecía, aunque era más característica por pasaba de un padre profeta a un hijo profeta en algunos de los casos, como tú dices, en la mayoría de los casos vemos que pues no era tan así, sino que con el que tenía una relación con Dios, a ese le hablaba Dios. Y hace poco estaba yo platicando abajo con mi familia que la relación de fe y el hablar a través del Espíritu o hablar con Dios muchas veces no implicaba el hecho de que tú tuvieras una fe al 100% en Dios como tal. Y les ponía yo el ejemplo, por ejemplo, de Abraham. Abraham no tenía, no te dice la Biblia que tuviera la unción del Espíritu, pero sí te dice que era fiel, era constante y que él era obediente. Y era obediente porque sabía que tenía un Dios. Y Dios le dejaba saber cuál era su voluntad, ¿no?
a pesar de que no tenía toda la palabra de la ley, no tenía carecía de muchas cosas. Entonces, de que no como ahora, que tenemos mucha palabra, que podemos tener una relación, que tenemos la sangre y el sacrificio del Señor Jesucristo como intercesor por nosotros, y que eso nos lleva a tener la unción del Espíritu, y que eso nos lleva a tener una mucho mejor relación y comprensión. Y aún así, no podemos tener la relación de Abraham, de tener una presencia audible del Señor, ¿no? Donde el Señor nos diga, pues tú tienes el Espíritu de Cristo, eso es a lo que voy, y pues mira, yo quiero que hagas esto así asado, y que nosotros lo escuchemos y podamos ser obedientes. Entonces, yo creo que todo eso es lo que hay que ver en estas relaciones, ¿no? Que efectivamente es parte de un desarrollo. Como tú decías, la maldad que se está dando en el mundo, pues está profetizada. Ahora sí que eso no hay para dónde hacerse. Va a suceder porque va a suceder, así como todo lo que está profetizado por el Señor va a suceder, porque ya pasó también, yo creo que el momento más crítico, donde si el pueblo judío hubiese aceptado a Cristo como su Salvador, tal vez en ese momento se hubiese cortado la gracia para los gentiles, y no por completo, porque así como el Señor Jesucristo bajó a predicarle a las almas que no le conocían y que habían muerto durante el diluvio, que está en la Biblia escrito, pues así también pudo haberle predicado a los gentiles que no alcanzaron a conocer de Dios o de la palabra o de Cristo, ¿no? Para que también pudieran ser salvos. Entonces, si el Señor Jesucristo les predicó a aquellos que por eso vino el diluvio, porque era una bola de malvados, de malvaditos también, pues imagínate a los demás que muchos de ellos podrían ser buenos, porque tienen la ley de Dios en sus corazones, o sus leyes en sus corazones, y que pues hacen lo correcto, ¿no? Entonces, en eso no hay nada 100% escrito, porque por ejemplo, tenemos un Dios de amor, un Dios de bondad. Entonces no podemos decir que las gentes de las etnias que están muy retiradas en el África o en las selvas de Brasil o en otro lugar, en China, que se llegan a perder por falta de conocimiento de la palabra de Dios y nunca han escuchado de Cristo, no vayan a tener la oportunidad de escuchar de Cristo, así como a los que les fue a predicar el Señor Jesucristo, ¿no? Porque tenemos un Dios de amor y un Dios de justicia, un Dios justo. Entonces todos tienen que tener la oportunidad de conocer de Cristo y de su sacrificio. Si aquellos que ya murieron le aceptan, pues ya le hicieron, ¿no? Porque las van a tendrían que ser muy judíos y ver milagros y de todas maneras irse como lo que es. pero en este caso, pues viendo toda el sacrificio de Cristo, y que están ellos ya durmiendo y que están viendo a Jesucristo, pues serían muy tontos en no reconocerle. Sí, hombre, pero nos perdimos. Ok, pues vamos a despedirnos. Vale, empezamos con Jonás en la próxima clase. Ok, ¿algo más que quieran comentar? ¿No? Ok. Pues no. Alex, ¿nos despides, hermanito, por favor? Claro que sí, vamos a hablar. Bendito Padre, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que pues, tú nos permitiste, Señor, por escudriñar de tu palabra. Bendito Padre, gracias por las personas que se conectaron, bendito Dios, y Señor, pues te pido por aquellas que pues no pudieron, Señor, que pues tú los bendigas, tú los guardes donde quiera que estén. Bendito Padre, Señor, pues también te agradecemos por el podernos comentar, Señor, todo lo que hemos leído, Señor, y pues nuestros pensamientos que tenemos. Bendito Padre, que bueno que tenemos este espacio para poder, pues Señor, externar nuestro pensamiento, Señor, nuestra opinión o nuestra razón, Señor. Sabemos que igual podemos estar equivocados, bendito Padre. El único que tiene la verdad eres tú, pero Señor, pues nosotros solamente pues comentamos nuestras inquietudes, Señor,
Y pues Señor, lo que queremos es aprender cada vez más de ti y ser más como tu bendito Padre. Ayúdanos en nuestros corazones, en nuestras mentes, a que mengue nuestro ego, Señor, para que tú estés en nuestros corazones, Señor, y pues tú sobresalgas, bendito Padre, como dice tu palabra, Señor. Tú te fortaleces en nuestra debilidad, bendito Padre, y Señor, nosotros nos damos a ti, bendito Padre, y pues que nos ayudes a cada uno de nosotros. No nos queda más que agradecerte y pedirte todo esto en el bendito nombre de ti, Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Ok, hermanitos, le decía yo a Gaby que tenemos 12 familias más 12 familias que están viendo YouTube y otras tantas que están viendo en Facebook las clases. Nos vemos, Okay. Dios les bendiga. Cuídense. Igualmente, Bendiciones, que Dios los saludos, bye. bendiga. Bendiciones. Bye, bye. Bye. Bye.